Me parece importante que los congresistas hayan reflexionado, hayan seguramente tomado mayor conocimiento. Sin embargo, sí me preocupa muchas de las declaraciones que se han vertido en esta comisión. Estamos enlazados telefónicamente con la congresista Ruth Luque, que es integrante de la Comisión de Ética, que acaba de reconsiderar la decisión que tomó de no abrir investigación sobre el caso del congresista Luis Cordero Yontay. Congresista, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Efectivamente, hoy se ha votado la reconsideración. Ha habido luego un debate previo para aperturar y dar inicio a la investigación, en este caso el congresista Cordero. Me parece importante que los congresistas hayan reflexionado, hayan seguramente tomado mayor conocimiento. Sin embargo, sí me preocupa muchas de las declaraciones que se han vertido en esta comisión. Nicolás, no sé si tú lo has escuchado, pero a mí sí me preocupa, me llama mucho la atención que se intente exigir pruebas a la víctima e incluso intenta deslizarse que yo he debido aportar pruebas, ¿no? Y eso me parece una posición que no concuerdo, porque no es posible que a la víctima de violencia se le intente responsabilizar e ir por un camino que no corresponde, tratando de además exigirle que sus declaraciones, los hechos de violencia estén debidamente sustentados, cuando en realidad somos una comisión de ética, donde en una etapa de investigación creo que lo mínimo, después de ese video que se ha difundido, era evidente que hay una sucesión de actos de violencia que permanecen en el tiempo y donde hay un evidente temor de la víctima y que contra el agresor, que en este caso ostenta una posición de poder, de dominio, y es natural que la víctima sienta mucho miedo por toda la cantidad de hechos de violencia que han sido descritos. Claro, ahora, el tema se agrava no solo porque uno de los argumentos han sido, y habría que evaluar si esto es válido o no, que los hechos ocurrieron antes de que él fuera congresista. Ahora, esto se cae en el momento en que él, siendo congresista, por el testimonio de la propia víctima, ha pretendido que esta información no sea conocida, es decir, usar su condición de congresista para ejercer presión. Sí, yo creo aquí tiene que entenderse la complejidad de este caso. Mucho se intenta señalar que este es un hecho del pasado, no corresponde, y repetir el tema de la legalidad. No es así. Aquí el propio reglamento de ética, nosotros hemos incorporado que los congresistas garanticemos el derecho a una vida libre de violencia, y garantizar ello significa entenderlo en su real envergadura. Y en este caso en particular no se trata de un hecho de violencia aislado, sino se trata de un hecho de violencia que ha continuado en el tiempo, y que en la propia esta investigación periodística que ha salido, salen dos hechos. No es cierto esto de a través de un tercero, de un posible perjuicio, de una posible situación de hostigamiento, de intimidación hacia la víctima, y luego a través de mensajes, llamadas que ella misma señala y destaca. Entonces, no se puede entender eso de manera aislada, se tiene que entender que eso es consecuencia de un acto de violencia que se ha generado desde hace mucho tiempo y que es lamentable que eso continúe, pero que además que evidencia, digamos, el patrón de violencia que viven muchas mujeres, Nicolás. Denunciar a una mujer una situación de violencia no es sencillo, es complejo, porque muchas veces la mujer está pensando en sus hijos, está pensando en el qué dirán, y aún vivimos una sociedad machista donde todavía cargamos la responsabilidad sobre las mujeres, sobre la víctima, cuando en realidad, con lo poco que hemos avanzado, se ha dicho de manera clara que ahí no necesitamos responsabilizar, lo que necesitamos es que el Estado actúe, y cuando hablo de Estado me refiero no solo al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer, me refiero también a nosotros como congresistas, cuando tenemos dentro de nuestro Congreso a una persona que está involucrada de manera directa y señalada. Entonces yo realmente lamento que muchos de los congresistas intenten justificar su posición para decir, bueno, voté de esta manera, y no asuman de manera autocrítica que no actuaron de la manera debida. Y lamento muchísimo que no se comprenda el contexto en el cual se desata un caso de esta naturaleza y peor aún una situación de violencia contra la mujer, con posiciones además, desde mi punto de vista, Nicolás, hasta machistas. Ahora, el tema es cómo crear mecanismos para que los partidos no nos expongan a la situación de estar discutiendo lo que estamos discutiendo. Es decir, ¿por qué los partidos no pueden crear filtros
o mecanismos para que cuando una persona pretende ser candidato por un partido, esta información sea lo suficientemente conocida y cualquier persona que tenga información que pueda descalificar a este pretendiente o a candidato, la pueda proporcionar para tomar las decisiones adecuadas. Esos mecanismos no existen, es decir, no era posible que esto se supiera antes. Mire, en la ley de organizaciones políticas no existe, ¿no? Recuérdese que el único que está impedido de ser candidato es aquel que tiene una sentencia condenatoria por delitos de corrupción, lavado de activos, terrorismo, narcotráfico también, si no me equivoco. No se ha considerado el tema de violencia a la mujer. De hecho, se planteó en un momento, pero no se acogió. Pero sí creo que en el marco de este compromiso que muchas veces se repite, ¿no? Y muchos actores dicen, nosotros estamos comprometidos en la lucha contra la violencia, en el derecho a garantizar una vida libre de violencia, creo que deberíamos, como bien señalas, al interior de las organizaciones políticas, garantizar esos filtros de manera adecuada. Hay también una responsabilidad de cómo al interior de nuestras organizaciones hacemos educación sobre estos temas, de cómo abordamos el tema de género, el tema de la igualdad, el tema de la prevención, de la educación en estos temas. Entonces, creo que ese es un paso importante que hay que dar, ¿no es cierto? Especialmente cuando existen denuncias, porque ahí también se apela y se dice, bueno, tiene que haber una sentencia condenatoria. Bueno, a veces en los casos de violencia, pues no automáticamente se condena y especialmente vemos que muchas veces los casos de violencia pueden ser extensos, largos y a veces, Nicolás, se detiene en la violencia más extrema, o sea, la mujer tiene que ir con una fractura, golpeada, ¿no es cierto?, para incluso generar una reacción. Y a veces se dimensiona en menor manera la violencia psicológica, que también es una violencia sumamente grave. Y lo otro es el tema de las víctimas. A mí me preocupa mucho a veces posiciones que se mencionan y se colocan en el caso de la congresista Chirinos. Yo no tengo nada en contra sobre ese tema, pero acá no hay una víctima, digamos, mejor o menor. Aquí cualquier mujer, cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad y que denuncie un acto de violencia necesita y requiere que se actúe. Si no, o sea, porque ya el solo hecho de denunciarlo requiere una actuación, obliga, y ahí hay una responsabilidad directa. Y creo que en el caso del Congreso tenemos doble, desde mi punto de vista, responsabilidad. Bueno, pero vale la rectificación, hay que decirlo. Muchas gracias, congresista.